Hace algún tiempo atrás alguien me escribió a través del Facebook y me dice, pastor, ¿qué hago? Pastor, he robado. Trabajo en una empresa y he robado, pastor. Pero nadie se ha dado cuenta de que yo he robado. Esto es algo entre yo y Dios. Y pastor, he hecho todo lo posible para cubrir mi pecado, pero mi conciencia no me deja tranquila. O tranquilo, porque no voy a decir si es hombre o mujer la persona que me escribió. Pero esta persona me hacía la siguiente pregunta. Me decía, pastor, ¿qué hago? ¿Tengo que confesar mi pecado por más que las personas no sepan? Pastor, ¿qué hago? Si confieso mi pecado ante esas personas, voy a perder mi puesto. Pastor, ¿qué hago en este sentido? Sabes, yo quiero leer junto contigo el libro de Levíticos, el capítulo 6. Libro de Levíticos, capítulo 6. Mira lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado o perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Versículo 4. Entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Versículo 6. Para la expiación de su culpa llevará a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Para la expiación era para el perdón, ¿verdad? Mira, inicié con esta pregunta. Alguien que me preguntaba, pastor, ¿qué hago? Cometí tal error, cometí tal pecado, tengo que devolver el dinero, tengo que confesar mi pecado. Yo creo que el libro de Levíticos aquí, en los versículos que acabo de leer, de paso, leí 6 versículos, es muy claro en este sentido. Dice, si alguien peca y comete fraude, dice, contra Jehová, por haber negado a su prójimo lo encomendado o lo dejado en su mano. Vamos a suponer que alguien te dejó algo prestado. Y fíjate, el pecado no es contra el prójimo, propiamente dicho. Comienza diciendo, comete fraude contra Jehová, por haber negado a su prójimo. O sea, el pecado de robar, el pecado de cometer fraude, el pecado de mentir y todos los pecados que están registrados aquí, no son contra nuestro prójimo, son contra Dios mismo. Cuando tú mientes, cuando tú robas, cuando tú cometes fraudes, cuando tú dejas de ayudar a alguien, tú no estás pecando contra esas personas. A veces pensamos que hacemos esas cosas porque aquella persona me hizo tal o cual cosa, entonces me voy a vengar haciendo tal y cual cosa. Queridos, cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos pecando contra Dios mismo. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, cuando nosotros levantamos falso testimonio, cuando nosotros robamos, cuando nosotros engañamos, o queridos, peor, cuando nosotros hacemos trampa en alguna cosa, o nos aprovechamos de alguna situación, queridos, nosotros estamos pecando contra Dios. Esto no es pecar contra los hombres, es pecar contra Dios mismo. Entonces, sabes, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Nosotros, los seres humanos, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Repito, si hemos mentido, si hemos levantado falso testimonio, si hemos robado, si hemos despojado a nuestro prójimo, inclusive si hemos hallado perdido, dice el versículo 3, y nos hemos negado a devolverlo, si hemos jurado en falso, queridos, si hemos pecado o ofendido a alguien, dice el versículo 4, la última parte, debemos restituir lo que hemos robado, o el daño de lo que hemos hecho, o el depósito que se nos encomendó, o lo perdido que habíamos encontrado. Primer paso para que Dios pueda perdonarte es bien simple. Es devolver aquello que robaste, es restituir aquello que sacaste, es pedir perdón a la persona que tú mismo has ofendido, o le has mentido, o has calumniado. ¿Va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Ahora, Dios dice que el primer paso que nosotros tenemos que hacer es volver atrás.
pedir perdón, restituir, devolver aquello que nosotros robamos, aquello que nosotros pedimos prestado sin que la persona sepa, aquello que nosotros encontramos y no devolvimos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hablamos mal de alguien. Nosotros debemos restituir, debemos pedir perdón a la persona a la cual ofendimos. Es difícil, claro que es difícil. ¿Va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Quedarte sin trabajo por decir la verdad? ¿O quedarte sin la eternidad por seguir mintiendo? Esto tú lo vas a decidir. Esto es algo entre tú y Dios. Ahora, tu pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Y de ti depende ahora que tomes una decisión de seguir y hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, hacer lo que Dios te pide, restituir aquello que hiciste mal. En segundo lugar, dice el texto bíblico, ir a donde está Jehová para recibir el perdón de Jehová. El versículo 6 dice, para la expiación de su culpa llevará a Jehová un carnero, dice, sin defecto, una ofrenda. En primer lugar, restituir a aquellos que le hicimos mal, a los seres humanos, pedir perdón. Y en segundo lugar, aunque esas personas no te perdonen, aunque pagues las consecuencias de tus decisiones erradas, debes ir a Dios y decirle, Señor, he pecado, y pedirle a Dios el perdón, porque Dios verdaderamente va a restaurarte. Tienes que tomar una decisión el día de hoy, y esa decisión es urgente. Espero haber respondido tu pregunta, y espero haberte desafiado también, para que no sigas lo que te gusta, lo que quieres, sino para que sigas la santa y perfecta voluntad de Dios. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser valientes y a tomar decisiones por ti, aunque muchas veces tengamos que pagar las consecuencias, pero queremos andar con una conciencia limpia delante de los seres humanos y delante de ti. Por eso nos consagramos y dedicamos nuestras vidas a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, querido Dios. Que Dios te bendiga. Lee este libro maravilloso, la santa palabra de Dios, que tiene el mensaje para ti y para la humanidad en esta generación. Y de esta manera andaremos en los perfectos caminos de Dios. Porque si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Ven a mí, con paciencia.